En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Gracias porque tu deseo es hablarnos, tu deseo es manifestarte a nosotros, manifestarte en nuestras vidas. Y hoy continuamos con estos temas que hemos preparado. El punto del acuerdo, el punto donde el poder de Dios se muestra, se manifiesta, el punto donde explota el poder de Dios. Y comenzamos abriendo la Biblia en Deuteronomio capítulo número 32. Deuteronomio capítulo 32, verso 29. Y dice de la siguiente manera, y esto nos da la oportunidad para poner el primer punto de lo que vamos a tratar en este momento. Dice Deuteronomio 32, 29. Si tan solo fueran sabios y entendieran esto, si entendiéramos lo que viene enseguida, si tan solo fuéramos sabios, hubiera la prudencia, hubiera la capacidad y el entendimiento de entender lo que viene. Versículo número 30, y aquí aparece esos versos tan usados que utilizamos en la pelea espiritual, en la batalla espiritual. Y dice, ¿cómo podría un hombre perseguir a 1000? ¿Cómo uno puede perseguir a 1000? ¿Cómo? Pero ¿cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca, con R mayúscula, refiriéndose a Dios, refiriéndose al Altísimo? ¿Cómo podría un hombre perseguir a 1000 si Dios, si la presencia de Dios no los hubiera vendido en nuestras manos? Es decir, ¿cómo podría alguien lograr eso, hacer eso? Oye, pues una pelea, 1 contra 1, 1 contra 2, 1 contra 3, y empieza a haber una diferencia tremenda, pero Dios habla que si su presencia está con nosotros, si su ayuda es por nosotros, si Dios es por nosotros, uno hace correr a 1000. Y sigue diciendo el verso, ¿y cómo podrían 2 hacer huir a 10,000? Uno hace correr a 1000, pero ¿cómo es que uno puede hacer correr a 1000? Sin Dios no es posible. No hay manera de lograrlo, pero dos unidos en una misma mente, en un mismo corazón, 2 puestos de acuerdo, Dios con una misma motivación, 2 con un mismo propósito, no como uno que hace correr a 1000, sino 2 hacen correr a 10,000. ¿Cómo es que eso sucede si el Señor no lo hiciera? El punto del acuerdo, el punto de la unidad, el punto donde nos ponemos de acuerdo y estamos en una misma unidad de mente, de propósito, de finalidad. Estamos en el mismo carril, en el mismo camino, el corazón puesto delante de Dios. De la misma manera de uno y otro, uno podría hacer correr a 1000. Pero cuando 2 están en esa unidad y en esa armonía, 2 podrán hacer correr a 10,000. Verso 31, porque su roca, la roca del enemigo, la roca de aquellos a los que perseguimos, pero ahora roca con R minúscula, refiriéndose a sus ídolos, refiriéndose a donde ellos ponen su confianza. Nuestra roca es Dios. Nuestra roca es aquel que está en el cielo, roca con R mayúscula, pero ahora se refiere a la roca, la piedrita donde ellos ponen su confianza. Su roca no es como la nuestra. Aún nuestros enemigos lo reconocen. Uno
puede hacer correr a 1000. Dios está conmigo y es Dios el que lo hace, es Dios el que lo logra. Pero si yo me pongo de acuerdo, si yo estoy en unidad de mente, de corazón, en un mismo propósito, en una misma visión con otro, uno hizo correr a 1000, pero dos puestos de acuerdo hacen correr a 10,000. Bendito sea su nombre. Y esto nos da entrada al siguiente punto que tenemos que ver. El punto del acuerdo, en el momento que llegamos al acuerdo, a estar en unidad, a estar en ese mismo propósito, en ese mismo recorrer el mismo camino, con un mismo corazón, es donde explota el poder de Dios. Explota, como veíamos ahorita. 1 hace correr a 1000. 2 hacen correr no a 2000, a 10,000. El punto del acuerdo, el punto de estar de acuerdo, en unidad, en armonía, es el punto donde explota el poder de Dios. Y nos vamos a Mateo 18, y vamos a empezar a leer en el verso 19. Mateo 18, 19. ¿Y cómo empezamos? Si pudiéramos entender esto. Si nos llegara a hacer clic esto en nuestro corazón. No andar separados, divididos, cada uno corriendo por su lado, sino donde abrazamos la misma causa, la misma finalidad, el mismo propósito, el mismo corazón. Mateo 18, y vamos a leer el versículo 19. Dice el Señor Jesús, las palabras son de Cristo, es Cristo el que está diciendo: otra vez les digo. Si dice de esa manera, otra vez les digo, será porque no es la primera vez que da esta enseñanza. Seguramente, mínimo, esta es la segunda ocasión en que esta enseñanza se las va a dar. Mínimo 2, pero tratándose de lo que se trata, de estar en unidad, en armonía, de no estar divididos en pleitos, en juicios, seguramente que en varias ocasiones, en diferentes ocasiones, el Señor Jesús puso esta enseñanza delante de ellos. Otra vez les digo, si dos de los que creemos igual, dos de aquellos que tenemos nuestra fe puesta en Cristo, en su palabra, no que te pongas, como aprendíamos la semana pasada, no te unas en yugo desigual, no, sino con los que creen como tú, los que saben como tú respecto a la palabra. Otra vez les digo, si dos de ustedes, los hermanos de la congregación, tu esposa, la esposa con el esposo con la esposa, el papá con los hijos con los padres, en la familia, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Dos puestos de acuerdo. Si tan solo dos se llegan a poner de acuerdo, porque Dios conoce nuestro corazón. Si alguien conoce cómo somos y cómo nos la gastamos, es Dios. El mismo Señor Jesús, dice la palabra, no tenía necesidad de que nadie le dijera cómo era el hombre. Él sabía y no se dejaba engañar. Unos creían, otros no creían, otros lo querían matar, etc. Él sabía lo que había en el hombre. Pues si tan solamente esto es lo que Dios requiere de ti, de mí, cuando formamos parte de un grupo, que tan solo dos,
cuando menos 2. De todo un grupazo de 100, de 500, de 1000, o de un grupo de 10 o de 15 o de 20, si tan solo 2 se llegan a poner de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, Dios se las dará solamente poniéndote de acuerdo, solamente puestos de acuerdo. ¿Qué vamos a pedir? Luego estamos pidiendo, y a la hora de estar pidiendo por una persona en una misma necesidad, tú te das cuenta que una oración va por un lado, otra oración por otro lado. No hay unidad. No me refiero a que puedas utilizar un verso y otro verso con el mismo propósito, pero luego como que no se entiende bien el propósito, la finalidad, y no hay un acuerdo, no hay una unidad a la hora de pedir. Está el enfermo y unos piden con toda la fe, el enfermo se levanta, y otros a manera de derrota y de fracaso, pues que se haga la voluntad de Dios, pero no que se haga la voluntad de Dios como la aprendemos y está puesta en la Escritura, como cuando Pedro le da la mano a aquel cojo y le dice, te levantas en el nombre de Jesús. No de esa manera, sino a manera de, bueno, pues a ver qué sucede, a ver qué pasa. Y ahí está una oración dividida, una oración que no está de acuerdo. Los dos orando, pero los dos orando completamente por caminos muy distintos, con finalidades muy distintas y con un propósito completamente diferente. El saber ponerse de acuerdo. Pidamos así entonces cualquier cosa al Padre que está en el cielo y nos será hecho si cuando menos 2 nos ponemos de acuerdo. Mira qué cosa más linda, mira qué cosa más hermosa. La Biblia no se lee solamente, la Biblia se estudia. A la Biblia tienes que meterte y tienes que escudriñar. No hay otro libro como la Biblia. Cualquiera que eso hace, se enamora de las Escrituras, de la palabra de Dios. No puedes llegar a otra conclusión más que esto Dios lo dijo. Muy bien, en ese estar estudiando, tratando de preparar y de poder explicar y dar el mensaje de Dios, dice entonces, verso 19, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra. Entonces me voy a buscar la palabra original que está traducida en nuestra Reina Valera 1960 como acuerdo. Si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra, de acuerdo en unidad, en una misma finalidad, en un mismo propósito. La palabra original, la palabra en el griego original. Imagínate, qué cosa más bella, porque ¿sabes cuál es esa palabra? La palabra original, sinfoneo. Si 2 de ustedes se pusieran en sinfoneo en la tierra, en sinfoneo, ¿de dónde crees que viene esa palabra cuando dices tú orquesta sinfónica? Pues de esa palabra griega. Entonces, sinfoneo, si 2 estuviéramos como una orquesta sinfónica. Déjame comentarte algo. Tú llegas y vas a estar ahí y vas a escuchar una sinfónica. Llegan los músicos, llegan todos los integrantes de aquella orquesta sinfónica. ¿Y sabes qué es lo que sucede primero? Antes de que salga el director de la orquesta, cada uno está afinando, cada uno calentando los dedos o esto o lo otro, y haz de cuenta que lo que se oye es un ruido, unos y así no hay unidad, no hay armonía,
no hay absolutamente nada en lo que uno esté de acuerdo con el otro, cada uno por su propio lado, uno calentando dedos, otro calentando, otro practicando acá con los oboes, digo, con las timbas, etc. Así que llega el momento cuando sale el director de la orquesta, ya todos están callados y llega el momento que a un movimiento, aquel ruido que no tenía ningún sentido, pero que donde llega el primer movimiento del director de la orquesta, suena maravilloso. De esa misma manera es cuando tú y yo nos ponemos en acuerdo, se levanta nuestra oración y así llega nuestra oración a los oídos del Padre, como un sonido armónico, como un sonido que va de acuerdo uno con el otro y llega a los oídos de Dios como el sonido más deleitoso que pueda haber. Búscate, si nunca has tenido esa oportunidad, busca ahí en Google, vete a YouTube, vete al TikTok y busca una sinfonía, pero la sinfonía desde el principio, y te vas a dar cuenta de ese ruido que no tiene sentido, un ruido que dices tú, pues ya que se callen. Pero llega el momento cuando salió el director y a un movimiento todas las notas están en una completa armonía. Todas las notas están en una completa unidad, llevan un mismo mensaje, pero el mensaje es un mensaje que llega con una dulzura a los oídos. Así, si dos de nosotros nos pusiéramos en sinfoneo en la tierra, en cualquier cosa que le pidamos a Dios, completamente en unidad. Pues es que el hermano pide esto, pero el otro pues anda con esto, etc. Te voy a dar un ejemplo, otro ejemplo. Estando en una ocasión en la iglesia en Monterrey, cuando participábamos allá en Monterrey, y Dios había puesto en el liderazgo de la iglesia que se hiciera una campaña donde se iba a alabar a Dios y después se iba a orar por los enfermos. Ya se tenía el lugar, ya se tenía la fecha y había una oración diaria. Pues muy bien, faltaba yo creo que una semana o 10 días y estando en esa oración, pidiendo que el Señor bendijera el lugar, que bendijera la alabanza que fuera a ver, cualquiera que fuera a participar, etcétera, etcétera. De repente alguien por ahí dijo, es que lo que Dios está poniendo en mi corazón es que nos salgamos a las calles y que nos vayamos a las plazas y ahí prediquemos y esto y lo otro, etcétera, etcétera. Y pues con toda humildad se los digo, pero en ese momento, ya que termina de hablar el hermano, le digo, bueno, ok, yo pienso que eso pudiera ser en otra ocasión. Ahorita hay algo que Dios ya puso, hay algo en lo que estamos orando y necesitamos permanecer en esto que ahorita tenemos enfrente de nosotros. No podemos dividirnos, no nos vamos a partir. Oye, pues uno se va allá a la plaza y que predique allá y otro allá, mientras que hay un evento importante donde toda la iglesia va a estar participando. Unidad, unidad. El esposo con la esposa al pedir, al rogar, uno pide de una manera por el hijo, otro está pidiendo de otra manera. Y que al cabo Dios sabe, Dios está pidiendo sinfoneo, Dios está pidiendo una unidad de corazón, unidad de mente, de finalidad, una meta común, un camino común que se tiene que recorrer. El punto de la unidad,
el punto del acuerdo, el punto donde nuestra oración se levanta como ese desarrollo de una orquesta sinfónica y así llega en armonía a los oídos de Dios. Es el punto donde explota el poder de Dios. Y si una sinfónica necesita ¿cuántos miembros? Dios dice, mira, la sinfónica que yo estoy requiriendo es cuando menos 2. Solamente 2. Muy bien, pero esta parte, este versículo en Mateo 18, 19, no es lo primero que estaba diciendo el Señor Jesús. Había algo antes que el Señor estaba diciendo. Pon atención. Así como cuando leíamos el verso 19 y empezamos y dice, otra vez les digo, bueno, Mateo 18, 18, un verso antes, de cierto les digo, en verdad les digo. En verdad, esta es la verdad. Le está tratando de dar el Señor Jesús. Él es el camino, Él es la verdad. Él no se dedica a mentir. Él exactamente lo que recibe del Padre es lo que está dando con sus palabras. Y aún así, para dar todo el énfasis, en el verso 18 dice, de cierto les digo, en verdad les digo, esto es lo verdadero, esta es la verdad. Si ahorita veíamos en el verso que seguía, si 2 se llegan a poner de acuerdo, uno antes dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. El punto de la unidad, el punto del acuerdo, ahí es donde explota el poder de Dios. Pero dos, cuando menos 2, en sinfoneo, en un acuerdo total de corazón, de mente, de finalidad, de propósito. Todo lo que ates en la tierra, de cierto te digo, será atado en el cielo. Sea demonio, sea que le digas a una montaña, sea que le hables al cáncer, sea lo que tú ates en la tierra, va a ser atado en el cielo. Y cualquier cosa que desates en la tierra, será desatado en el cielo. Un versículo antes, y si leemos entonces desde el 18 en adelante, escucha. De cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo, si 2 se ponen de acuerdo, el 19 tenía que ver con el atar en la tierra y que fuera atado en el cielo. El Señor Jesús seguía en la misma correspondencia de lo que está diciendo anteriormente. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Si 2 de ustedes se llegan a poner de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que pidan al Padre, Él se las dará. Versículo número 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Estábamos participando en una oración. Estábamos participando en una oración que no era en ese momento solamente, sino una oración que iba y estaba llevando tiempo. Era una oración que se estaba haciendo diariamente. Entonces, en un momento determinado les comparto lo que yo sentía en oración. Y una de las personas, y cuando yo compartía eso, es que estaba en oración, yo pienso, yo siento este detalle, ¿verdad? Y con el propósito de que pudiéramos estar en unidad, en armonía, que pudiéramos estar en ese sinfoneo que está buscando Dios. Una persona me dijo, entonces usted me quiere decir cómo voy a orar yo.
y me quedé callado. Ya no dije absolutamente nada. ¿Por qué el quedarme callado? ¿Por qué el ya no decir absolutamente nada? Porque lo que se trata no es de venir a separar o de dividir. En ese momento sentí yo, bueno, me quedo callado, buscando que en un momento viniera la unidad, viniera la armonía. Es como en un momento hay algo que hiciste y tu esposa te está reclamando y ella no está entendiendo las cosas como son, pero está molesta. Pues no es el momento de ponerte a discutir, ni es el momento de tratar de seguir adelante con el detalle, sino simplemente el quedarte callado. Me quedo callado. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es unidad, es armonía. No buscamos gritería, no buscamos pleito, división, sino que humildemente cada uno de nosotros nos rendimos. Como aprendíamos la semana pasada, ¿a qué nos rendimos? Rindo mi corazón no a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Si voy a buscar la unidad, si voy a buscar el acuerdo, entonces ya no soy yo ni es el otro, es el grupo, el motivo, la finalidad, el propósito del grupo y todos unidos en un mismo canto. Todos unidos en una misma armonía. Si hay algo donde es preferible quedarte callado, con tal de que la unidad permanezca, te quedas callado. Donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El punto de la unidad, el punto del acuerdo, ahí es donde explota el poder de Dios. En el nombre del Señor Jesús, todas estas cosas han sido dichas. Padre, tu palabra ha sido clara. Uno puede hacer correr a 1000 contigo. Sin ti no podemos lograr ni alcanzar nada, pero contigo, tú, nuestra roca, uno puede hacer correr a 1000. Pero dos que están en unidad, en acuerdo, como una sinfónica que se presenta delante de Dios en una misma mente, en un mismo acuerdo, finalidad, propósito. Si uno hace correr a 1000, 2 van a hacer correr a 10,000. El punto del acuerdo, de la unidad, de la armonía, el punto donde se llega a ese sinfoneo, como aprendíamos ahorita, es el punto donde explota el poder de Dios. En el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Amén.